Las transformaciones sociales y culturales acaecidas en el país, así como la expansión de la educación pública, la masificación de la prensa escrita y el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento, incidieron en el surgimiento a principios del siglo XX de una importante generación de escritores y poetas chilenos. En este periodo, toda una generación de escritores dio cuenta de las transformaciones sociales, políticas y culturales. Entre los poetas destacaron aquellos ligados al anarquismo y la revista Claridad de la fecha, como José Domingo Gómez Rojas, encarcelado e internado hasta su muerte en 1920. En estos círculos también fue recopilada y difundida póstumamente la obra de Carlos Pessoa Vélez. Otro poeta prolífico fue Pablo Roca, seudónimo de Carlos Díaz Loyola, quien en su obra mezclaba temas locales, cierto pesimismo existencial y la protesta política y social. Gonzalo Rojas, por su parte, se dio cuenta de las influencias existenciales con La miseria del hombre, de 1948. En la prosa de crítica social destacó Manuel Rojas, con obras como Lanchas de la Bahía, de 1932, un crudo reflejo del Valparaíso obrero. El hijo del ladrón, su obra cumbre. En 1942, durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, se promulgó la ley que estableció el Premio Nacional de Literatura, cuyo primer galardonado fue Augusto de Hallmark. Por otro lado, una expresión literaria muy difundida en los sectores populares entre 1860 y 1930 fue la denominada lira popular, que correspondía a hojas sueltas en la que diferentes poetas populares trataban diversos temas en un lenguaje sencillo, a través de poesías, cuentos, leyendas y adivinanzas. Se encontraban ilustradas, contenían alrededor de 5 o 6 composiciones por hoja y se vendían en distintos lugares como mercados, plazas y estaciones de trenes. Los exponentes más reconocidos de la generación de poetas y escritores de la primera mitad del siglo XX fueron Vicente Huidobro, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Vicente García Huidobro Fernández nació en 1893 en Santiago, en el seno de una familia acomodada ligada a la vida cultural. Su obra se concentró en la poesía, aunque también incursionó en otras áreas, como la novela, el ensayo, el teatro y el cine. En su tiempo declaró la necesidad de crear una nueva realidad literaria, lo que lo ligó a las corrientes vanguardistas. De hecho, creó y difundió una propia, el creacionismo. En las décadas de 1920 y 1930 publicó sus obras más destacadas, entre las cuales se encontraban la novela Mío Cid Campeador, de 1929, y el libro de poemas Altazor, en 1931. Entre los tópicos tratados durante su extensa obra, Huidobro se centró en la crítica a las instituciones de la élite y del poder, lo que lo llevó incluso a proclamar su candidatura presidencial en 1925. Murió en 1948 con apenas 55 años. Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, nació en 1889 en Vicuña. Desde joven fue maestra de escuelas primarias, especialmente en sectores modestos y rurales. En sus escritos destacan temas relacionados con la niñez, la mujer y la política educacional. Entre sus primeras obras destacaron el poemario Desolación, publicado en 1922, y el texto dedicado a la enseñanza, Lectura para Mujeres, difundido al año siguiente, en 1938. Tras una amplia carrera diplomática y académica, publicó la obra poética Tala, reconocida a nivel hispanoamericano. En 1945 fue la primera persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. En 1951 recibió el Premio Nacional de Literatura. Gabriela Mistral representó el espíritu de su época, al encarnar el ideal de la escolarización y la defensa de los derechos de la mujer y de su inserción en la vida pública. Falleció en 1957. Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, nació en Parral en 1904. De padre obrero ferroviario, fue criado por quienes llamaba su mamadre, Trinidad Candia. Al morir su madre cuando tenía 2 meses de edad, el joven Neruda destacó por su temprana actividad literaria. En 1921 se radicó en Santiago para ingresar a la Universidad de Chile a estudiar pedagogía en francés. 2 años más tarde publicó el libro de poemas Crepusculario, y en 1924 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra clave de la poesía nacional. En 1933 salió la primera edición de otro texto importante de Residencia en la Tierra. En paralelo, su vertiginosa carrera literaria, Neruda tuvo una agitada vida política.
Fue un activo miembro del Partido Comunista, ocupó diferentes cargos diplomáticos y fue senador entre 1945 y 1948. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1945 y publicó en 1950 Canto General, una poetización política de la historia de América, con lo que se consagró en la literatura de habla hispana. 2 años antes de su muerte, en 1971, le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura.